Las dos penínsulas. Bueno, como esto lo digo ahora ya en la segunda ponencia, teóricamente iba a ser la primera, pero me parecía muy importante dar contexto histórico al evento que vamos a realizar. Las dos penínsulas, por supuesto, península ibérica, península itálica, y las relaciones que durante siglos han tenido entre ellas. Y esas influencias han ido por los dos lados. No solamente podemos decir que hemos sido influenciados por la esgrima itálica, puesto que es verdad que así ha sido, pero también esa relación ha ido para el otro lado. De manera muchas veces no perceptibles, pero que a la larga sí se pueden rastrear ciertos puntos en común que solamente pueden venir de una relación íntima. A mí me parece que una de las figuras más importantes de esta relación entre esas dos penínsulas es Pedro Monte. Bueno, me parece tan importante y es una figura inspiradora para mí, puesto que el nombre de la sala de armas que dirijo es Sala de Armas Pedro del Monte. O puede ser Pedro del Monte, Pedro Monte, Pietro Monti, Petrus Montius, Pedro Moncio, o sea, Pedro Monte es nombrado de diferentes maneras por diferentes personas que se refieren a él. En un principio, a mí pues, me hubiera gustado que fuese un personaje nacido en territorio hispánico, porque la verdad es que hubiera sido un referente pre-destreza, que hubiéramos dicho, antes de la destreza había tratados, bueno, se sabe que había tratados históricamente antes, pero no los tenemos físicamente. Se hace referencia en autores posteriores, por ejemplo, como de textos de Jaume Pons, de Pedro de la Torre, pero a día de hoy no tenemos constancia de dónde pueden estar. Y en ese caso, Pedro Monte hubiera sido el primer tratadista hispano. Pero no, ya parece ser, las investigaciones han sido bastante concluyentes y más adelante pues diré un poco en los orígenes, según la documentación que tenemos a día de hoy, de dónde viene Pedro Monte, que al parecer era toscano. Pero es innegable que la buena parte de la obra de Pedro Monte viene de su relación con el reino castellano y el reino aragonés, en periodos muy concretos de la historia que marcaron la impronta de buena parte de sus escritos. Y bueno, y esta conferencia pues, va precisamente de eso. Bueno, pues soy yo, Pedro Velasco. Básicamente esto lo tengo en casi todas las conferencias. Para la gente que quizás pues, tiene menor relación conmigo, no sabe quién soy, pues vaya ubicando un poco las líneas de trabajo. Pero como creo que más o menos alguien puede saber quién soy, paso ya a lo siguiente, a lo interesante. Bueno, Pedro Monte, como bien dice la lámina, era una figura del Renacimiento. Aparte, era un auténtico personaje arquetípico. Es que no se puede ser más del Renacimiento que Pedro Monte, porque tocaba muchísimas materias en sus escritos y también sus relaciones eran de lo más diversos. Pero su ocupación principal era la de mercenario, la de condottiero. Pero esa profesión realmente venía heredada, porque nació en una familia de la baja nobleza y una de las profesiones de la nobleza en aquella época era el oficio de las armas. El contexto italiano, el contexto itálico era
totalmente diferente al que podríamos encontrar en la península ibérica. Por lo que sí, el tema de la nobleza podía también estar ligado a una nobleza mercantil, o en el caso de los condotieros a una nobleza, bueno, mercantil pero guerrera además. A lo largo de su trayectoria vital, a Pedro Montes se le conocen relaciones de lo más diverso. Y de lo más diverso, por ejemplo, como Leonardo da Vinci. Al parecer, de hecho, fue consultor de Leonardo da Vinci, entre otras personas. Bueno, Leonardo pues, le quería consultar por una serie de mecánicas de trayectorias de proyectiles, ¿no? Entonces Pedro Montes parece que era la persona indicada para ser consultada. Después también, en otro periodo, pues también bueno, estuvo relacionado con Pedro Navarro. O sea que Pedro Navarro pues ya fue mucho más conocido en las campañas itálicas de Gonzalo Fernández de Córdoba. Entonces sí se le sabe pues como una relación con ese personaje. Pero la cosa no acaba ahí. También con la reina Isabel, posteriormente católica, bueno, cuando la conoció se ve que todavía no era Isabel la católica, no tenía ese título, pero sí con la reina Isabel parece que tuvo pues una gran relación en la corte. Luego hay un detalle también muy importante, y es que en una de las obras más importantes del Renacimiento italiano, de la obra literaria del cortesano de Baltasar de Castiglione, también sale en alguna ocasión como figura para enaltecer lo que es la figura del uso de las armas. O sea, si tú quieres ser un cortesano que sepa usar bien las armas, sé como Pedro Montes. O sea, es una figura que en diferentes sitios aparece una y otra vez. Sin embargo, pues todavía mucha gente no sabe exactamente quién fue Pedro Montes. Hay otros maestros que son más conocidos, maestros italianos, que son más conocidos en la tratadística, por ejemplo Fiore Furlano, anterior a Pedro Montes, o posterior, como sería Achille Marozzo, los cuales realmente en el mundo de las artes marciales históricas europeas son muy conocidos, su obra es muy estudiada, pero a nivel histórico eran personajes muchísimo menos relevantes que lo que fue Pedro Montes. De hecho, yo creo que esos maestros son famosos, bueno, en su momento también serían famosos, serían importantes, no cualquiera publicaba, pero no tenían un peso como el que podría tener Pedro Montes. Pero actualmente son más conocidos porque su obra es mucho más accesible. Entonces, este tipo de repaso por trayectorias vitales de diferentes maestros también es importante para ponernos en contexto de no solamente de la obra, sino de quién escribió la obra. Luego, también tenemos que ver que su obra, o sea, porque en muchos casos, bueno, al principio he estado comentando que, digo, bueno, me hubiera gustado que fuese español porque me hubiera también dado ese punto de tener también un componente de la esgrima vulgar bien documentado antes de que la Verdad de XIII empezase a publicar de manera profusa. Pero no, es italiano. ¿Pero por qué la gente se confundía? ¿Por qué, de hecho, autores hasta hace bastante poco tiempo sostenían que podía ser español? Pues porque parte de sus escritos estaban realizados en castellano y después, por ejemplo, en dos de sus obras más importantes, como el De Innocendis Hominibus, y bueno, y hay una que tiene un nombre muy largo, lo veremos después, pero vamos a llamarlo Colectania, por acortar, hace continuas referencias a la manera de luchar de los españoles, una y otra vez. Y de hecho, dentro de su texto, también hace referencia a una serie de armas que no se daban en la península itálica. Hay unas que sí, pero hay otras que son exclusivas de la península ibérica, bueno, y en algún caso, como la adarga, también del norte de África. Pero siempre se refiere una y otra vez a la manera de luchar de los hispanos. Y todo eso lo explicaré un poco más adelante.
Y bueno, y hay un punto antes, Plácida también lo ha comentado, ¿no? Porque en los tratados en la obra de los tratadistas, no vamos a hablar de esgrima histórica porque eran tratadistas y muchas más cosas, entre ellas había esgrima. Pero en cualquier tratado que se trabaje el uso de la violencia, tiene que haber también una justificación de esa violencia. En la tradición católica, el pecado de no matarás está ahí. Entonces, una obra que te explique cómo matar de manera eficiente tiene que estar muy bien justificada. Y eso, pues, en los tratados medievales, ya no solamente peninsulares, de la península ibérica, sino en otros sitios, pues de una manera o de otra, a nivel cultural se iba reflejando. En el Tratado de Pedromonte, si hay alguna referencia, hay muy pocas referencias a Dios. Estamos hablando de que él estaba hablando de la obra del hombre para el hombre y justificada de otra manera diferente de que la justificaría la religión. Él hablaba del deber a la república, él hablaba de responsabilidad personal. De hecho, el libro más conocido, más importante, que es el Colectania, no fue publicado hasta después de su muerte, porque él no quería que ese conocimiento que estaba inserto en ese libro cayese en manos de personas que lo utilizasen para hacer el mal. O sea, por un lado, no empleaba una justificación relacionada con la defensa de la propia vida y la salvación del alma, pero sí tenía una responsabilidad moral del uso de los conocimientos que él había atesorado y compartido en sus libros. Bueno, pues no voy a hablar de todos los datos de su vida, pero sí vamos a hacer una pequeña cronología para poner en contexto. Bueno, pues nace en la Toscana, pues en 1457. Y es hijo de un condottiero, ¿no? Que es el marqués Ugolino Monte. Luego, ya hilando por otros sitios, parece que tuvo un hermano. Del hermano, pues la verdad es que no tengo tampoco muchas referencias, pero se sabe que sí, por lo menos tuvo un hermano. Bueno, a una edad bastante temprana, no sé si era a los 20, 21 años de edad, bueno, aquí echamos los 1457, 1478, pues se le conoce el primer enfrentamiento armado, o sea, y ya dirigiendo 300 hombres. Y casualmente, bueno, eso en territorio itálico, fue en una campaña contra aragoneses. O sea, es muy curioso que una figura que después estuviese al servicio de por lo menos se sabe de la corona de Castilla, pero también por ende al servicio de la corona de Aragón, su primer enfrentamiento fuese contra sus futuros patrones. Esto nos puede parecer extraño ahora, pero en el contexto de la península itálica era perfectamente muy normal. O sea, porque la guerra era, según los condottieros, era un negocio, y el que hoy era tu enemigo, en un futuro podía ser tu patrón. Y eso marcaba también un contexto muy interesante, puesto que la guerra, como negocio, tiene que tener unas normas. Y en el momento que ya los enfrentamientos bélicos habían conseguido su objetivo, evidentemente había enemistades, porque sin una guerra hay muerte, la muerte después produce vendetas, produce una serie de consecuencias, pero eran bastante pragmáticos en ese punto. Y bueno, y en ese punto también, cuando fue a la península ibérica, se encontró con otra cosa totalmente diferente. Después tenemos, según una autora, voy a revisar, no se sabe con seguridad hasta el año 1490 que fuese a la península ibérica, pero sí se dice que, vamos a ver, la primera España en esa época, bueno, no recuerdo el nombre de la autora, pero dice que en el año 1481-1482
pudiese tomar contacto con Isabel y su corte. Pero en ese momento no hizo nada relevante que quedase constatado. Sin embargo, en 1488 contrae matrimonio con Sveta Odin, pero en 1490 sí tenemos ya un viaje absolutamente documentado. De hecho, se establece en la corte de la reina Isabel y allí, en ese periodo de tiempo, estamos hablando de 1490, cerca de la caída del reino nazarí de Granada, estamos hablando de plena guerra. O sea, no llegó en un periodo de paz, llegó en un periodo de guerra. Y estableciéndose en la corte de Isabel, pues ya sabemos que tuvo contacto directo con la guerra de Granada. Muy probablemente participó en la misma. O sea, no fue un mero cortesano, porque es que Pedro Monte no era un cortesano. Pedro Monte era un mercenario, ¿no? Y bueno, y nosotros pues tenemos referencias que en la guerra de Granada vinieron desde espingarderos portugueses, vinieron también mercenarios alemanes, suizos e italianos, también muchísimos. Entonces, y Pedro Monte en el año 1490, pues estamos hablando que ya tenía una experiencia militar desde el año 1478 y bueno, y estuvo luchando previamente contra los venecianos a favor de Ferrara durante la guerra de la Sal. Después también estuvo a cargo de varias fortalezas, o sea, tanto para asediarlas como para defenderlas. Estamos hablando de que ya en el año 1490 Pedro Monte era una figura bastante curtida. Y bueno, y la reina Isabel, que estaba junto con su esposo Fernando, estaba en guerra con Granada, en ese momento no necesitaba un cortesano, necesitaba otra cosa. Pero, aún así, se constata que en el 1490 en Córdoba escribió una de sus grandes obras, que es el Dignofendis Hominibus. Y esa obra, pues de hecho, estaba pensada para que sirviese como base de la educación del infante Juan. No era poca cosa. Eso ya nos empieza a dar una pista de el lugar que este hombre ocupaba allá donde iba. Bueno, después, en el año 1492, esa obra que escribió se publica, y también en ese periodo de tiempo, pues bueno, ya Manuel, pues lo sabe bastante bien, se escribió lo que se empezó a escribir, lo que era el borrador de lo que sería su obra más importante, bueno, más importante o más relevante para nosotros, que sería el Colectanea. Bien, y bueno, para pasar esto, pasaron más batallas, más compromisos militares, porque este hombre la verdad es que no paraba, porque en el 96, del 96 al 1507 se involucró en la guerra de Pisa, trabajando para Florencia. Después en 1507 deja su servicio para Florencia y entra al servicio de la República de Venecia, luchando contra tropas francesas, imperiales, protagonizando diferentes episodios. Bueno, no vamos a entrar porque no acabaríamos, pero sí vamos de hecho sí vamos a acabar en una fecha pues luctuosa, el año 1509, que es cuando se constata su muerte, en la batalla de vamos a ver si sé pronunciarlo, Añadero. Muchas gracias. Bien, y bueno, pues después de su muerte pues ya se publican a título póstumo de Unius Legis Veritate et Sectorum Falsitate, además de más adelante el Colectanea. Bueno, hemos estado hablando de Colectanea. Bueno, el título completo, y voy a ver si soy capaz de reproducirlo: De Singulari Certamini Exercitiorum Ataque Artis Militaris Colectanea in 3 libros distintos. Y ya con esto comprenderéis por qué me refiero a él como Colectanea. Bueno, pues realmente esta obra, para poder entender esta obra,
también tenemos que haber comprendido cómo era la figura de Pedro Monte y dónde había obtenido pues, los conocimientos para escribir esta obra, que es una obra miscelánea, pero que tiene una narrativa común, que es la de instruir al perfecto capitán. O sea, no era poca cosa. Esto no era una obra que estaba dedicada para la lectura de cualquier persona. No, esto era una obra que estaba pensada para que un caudillo de una serie, o sea, de un número de tropas mayor o menor, pudiese dirigir con acierto, sabiduría y sobre todo con éxito. Pero lo que tenemos que entender es que no era un tratado eminentemente práctico, tenía una parte que sí era práctica, pero luego tenía una serie de conocimientos que era lo que él creía que debían definir a una persona culta y apta para dirigir tropas. O sea, no era suficiente con que supiese de cuestiones militares, tenía que ir más allá. Y nos podemos encontrar con un tratado que, aparte de las partes más eminentes de manejo de armas, te habla de anatomía, de fisiología, incluso de nutrición. También te habla de antropología, de cómo, dependiendo, bueno, también tenemos que ver el contexto histórico, pero también atendiendo al lugar de nacimiento, una persona tenía unas condiciones u otras, siempre enfocado todo a su capacidad para luchar. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, y es como definían los franceses. Los franceses dice, los franceses son muy fuertes en combate. Al principio son tenaces, pero luego se cansan. Son muy buenos tomando fortalezas, pero no tan buenos defendiéndolas. Entonces, y después, hablando de otro tipo, de un montón de sitios, probablemente muchos sitios que él jamás habría visitado, porque hablaba incluso de Asia, de cómo eran las complexiones de los asiáticos, y qué tal luchaban, y qué se les daba bien, y qué no. Ahí había una vocación absolutamente renacentista. O sea, y ya no una vocación y no era una vocación utilitaria, porque, bueno, a un capitán italiano, ¿qué más le da cómo sea un asiático? Pero a él le parecía importante definir cómo era el mundo que le rodeaba, el mundo conocido. Para ello, por supuesto, en ese momento pues, no hablaba de las Américas, pero te hablaba de hecho de los borgoñones, de los franceses, de los españoles. Te hablaba, pues eso también creo que de la zona de Colonia, de todo lo que le rodeaba, para crear una conciencia de cómo eran los diferentes pueblos. Luego también había otra parte muy importante dentro de sus diferentes libros, porque hablamos del Colectánea como un libro, no, pero eran varios libros. El liderazgo. Porque también una de las cosas que aconsejaba era decir, por ejemplo, nosotros hemos visto en las películas cuando alguien quiere hacer una arenga, ¿no? Así delante de sus hombres. No, eso se daba históricamente cuando tienes a una serie... Perdonad. Ya está. Cuando tienes a una serie de gente que va a arriesgar su vida en breve, pues hay que motivarlos. Pero también decían que a veces no era conveniente. Dice, solamente realices un discurso para motivar a tus hombres si ellos te tienen confianza. Dice, si eres un oficial que te ha mantenido distante o que no tiene su simpatía, dice, lo último que tienes que hacer es darle un discurso antes de la batalla, porque puedes conseguir lo contrario. Luego, atendiendo a su biografía, no a este pequeño resumen que he hecho, sino a la completa, en la que te habla todas las campañas en las que ha estado, te das cuenta que cuando lees, por ejemplo, hay una parte en la que sí te habla de cómo enfrentarte a una carga de caballería. Y justamente es lo más antiépico que podemos ver. O sea, nosotros imaginamos ese grupo de recios hombres de armas,
con la arma de asta, clavada y aguantando la caballera, ¿no? Y es lo que te decía era, si tienes un venablo o algo para lanzar, si está a pie, está hablando de una formación a pie que necesita una cara de caballera. Si tienes un venablo, coge un venablo. Si no tienes venablo, coge una piedra bien grande. Pero no cojas más de dos porque no te va a dar tiempo. Cuando vengan los caballos, coge las piedras o el venablo o lo que tengas para lanzar y se lo lanza. Y luego, ábrete. Si tienes espacio para abrirte, ábrete. Dice, no te quedes aguantando. Y cuando pase el caballo, corre y pégale con lo que tengas, el mayor tiempo que tengas, y no dejes que se reagrupe. Y bueno, y uno puede llegar a decir, ¿pero y esto funciona? Pues sí, funciona. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias que nosotros podemos ver en el Colectania, las usó realmente en batallas. Entonces, lo que este tratado, él realmente le daba importancia como algo muy valioso y no quería que cayese en malas manos, porque había puesto en él su experiencia vital. O sea, no era una obra académica de la guerra, no, era pues mostrar una serie de estrategias que a él le habían hecho sobrevivir durante tantas campañas, que no era cosa pequeña. Entonces, lo que tenemos que entender también que el Colectania es mucho más que un tratado de grima. De hecho, de grima tiene bien poco. El Colectania es una compilación de experiencias vitales de Pedro Monte, ordenadas de manera un tanto caótica, pero bueno, bastante mejor que muchos libros medievales. Y también hay otras cosas que, por ejemplo, a mí me parecen especialmente interesantes en la didáctica, porque en el Tratado de Monte hay una transición entre lo medieval y lo moderno. No podemos decir que es un tratado moderno, no lo es, pero tampoco es un tratado medieval, porque está construido de manera diferente. La parte que más me interesa, o sea, simplemente a nivel práctico, porque yo quiero sacar varias conclusiones del trabajo de Monte para ponerla en práctica en la sala de armas. Tiene una didáctica que yo llamaría una didáctica por sedimentación. Empieza con la misma estructura que podemos encontrar en los tratados de Friedrich de Furlan, ¿no? En las diferentes versiones de Floch de la Toro, o incluso en tratadística alemana, en la que empezamos con la parte de lucha. La lucha es súper importante. Aparte, si a mí me dan a elegir entre todo el trabajo de Monte, yo me he quedado con la lucha porque es mucho lo que aporta. En comparación al resto de armas, podemos decir que hay escrito 4 veces más de lucha que todo el resto de armas juntas. La parte de lucha es muy importante. Pero es que eso es con lo que empezaba la tratadística medieval. Empieza con la lucha y luego con la espada a 2 manos. Pero cuando te hablas con la espada a 2 manos, que también es un bloque importante, hace referencia a la lucha. O sea, sedimenta. Dice, bueno, pues, ¿te acuerdas lo que hablábamos de cómo se movía uno cuando te atacaban con un traspié? Hacíamos un desvío. Esto es lo mismo con la espada. Y luego, después de explicarte la espada a 2 manos, continúa con la espada a 1 mano. Y la espada a 1 mano tiene sus propias técnicas, pero sin embargo, te hace referencia a la espada a 2 manos. ¿Te acuerdas estas levadas que hacíamos con la espada a 2 manos? Pues con la espada a 1 mano también la puedes hacer. Así que no tiene sentido fragmentar el estudio de Pedro Monte a una sola arma, porque lo que estamos hablando es de un corpus teórico que se sustenta desde la lucha y va creciendo pasando por la diferente panoplia de armas. Y esto es totalmente medieval. Pero la manera de explicarlo no es medieval. Y aparte viene inserto con otras cosas que le parecen tan importantes como pueden ser, aquí, por ejemplo, es interesante con respecto a lo que había hablado Plácida antes, aquí la parte atlética, la parte de deporte, en muchos casos es casi indistinguible de la práctica marcial real. Pero también lo que tenemos que entender es que el contexto era diferente. Pedro Monte no era un autor de palestra, me refiero a no era un autor que escribía para salas de armas. No, era un autor que escribía una serie de síntesis de combate con diferentes armas que sí, que se podían usar en palestra,
Pero no, él era un escritor para campo de batalla. Por lo tanto, sus técnicas no son técnicas de esgrima per se, eran técnicas que te ayudaban a hacer una serie de combinaciones, tienen que ser fáciles, porque tú en un campo de batalla no te puedes mover con la libertad con la que te puedes mover en la palestra. Y bueno, yo creo que por aquí... Uy. Vale. Creo que me falta una lámina, pero vamos a ver cómo vamos de tiempo. Pues creo que casi estoy en tiempo. Bueno, para ir concluyendo. Pedro Montes, bueno, hay una parte que sí me he dejado, que sí me gustaría continuar, y es la relación de la obra de Montes del Colectánea con la península ibérica. Pedro Montes tenía una experiencia muy dilatada en la península itálica, pero la manera de hacer la guerra en esa península era muy diferente a lo que se encontró en la península ibérica. Y eso conformó la impronta de su obra. Cuando llegó a la península ibérica se enfrentó ya no a una guerra medieval, sino a una guerra moderna. La guerra, o sea, los condotieros pues son un arquetipo muy particular de guerra medieval, no son lo típico de la guerra medieval, pero durante el 480, de hecho, el ideal caballeresco, del caballero de fortuna, lo tenían muy arraigado. Y luego le llegó la modernidad con una tromba y, bueno, y se acabaron los condotieros. Pero cuando Montes estuvo en la guerra de Granada, pues se encontró con una guerra con artillería. Se encontró con una guerra en la que la caballería, tan importante en la península itálica, no tenía ni de cerca el mismo peso en la península ibérica. Se encontró, aparte, dentro de la guerra de Granada, con una sociedad militarizada, como la italiana, pero de una manera muy diferente. Porque evidentemente se encontraría con los mercenarios que he citado antes, pero no eran el grueso. Aquí había unas órdenes militares, religiosas, pero lo que había eran diferentes tipos de composiciones militares y que no eran del mismo tipo de composiciones militares feudales que podamos ver en otro tipo de Europa. O sea, el mito de aquí del campesino que no sabe luchar está constatado que en la península ibérica era falso. Primero porque, ya no solamente porque durante siglos habíamos tenido una guerra de frontera. Una guerra de frontera en que las racias, la degrada tanto del lado nazarí en la parte final hacia los reinos cristianos y viceversa, se daban, sino que entre propios señores feudales, entre la nobleza pues digamos rural y la nobleza de las ciudades, pues vamos, había auténticas depredaciones entre vecinos. Y formaba también parte de la economía del propio campesinado. Y esa información nos la da con una serie de documentación en las cuales tenemos que saber que cada ciertos nuevos hogares tiene que haber una serie de armas que tenían que correr por cuenta propia de los campesinos. Porque llegado el caso se les podía llamar a luchar. Y por supuesto, no vamos a entrar en los tópicos de las películas de que ponían a los campesinos en primera línea porque eran carne y cañón para que fuesen masacrados. Eso es absolutamente ridículo. Porque si te matan los campesinos, ¿quién te hará la tierra después? Si te matan los campesinos, lo mismo la familia se enfadan y hay una revuelta. No, pues los campesinos de hecho querían ir porque primero estaban formados y segundo, ellos también tenían parte de beneficio en esa algarada. Pues lo que nos encontramos es que Montes también vio que era importante tener material, o sea, que los propios comandantes tuviesen material para poder formar a esa gente, porque también se les pedía que tuviesen entrenado. Eso por un lado. Por otro lado, también se encontró una serie de estrategias
que le eran totalmente extrañas, porque también la manera de hacer la guerra de los nazaríes era diferente. Y la manera de la guerra de los castellanos y los aragoneses que habían entrado en contacto con los nazaríes era diferente porque se adaptaban. Y todo eso después ya se vio posteriormente con la llegada de Gonzalo Fernández de Córdoba a la península itálica. Ya se conformaron una serie de tácticas y de maneras de hacer la guerra que eran totalmente diferentes. Pero Monte lo vivió en primera persona antes de que llegase a la península itálica. Y era tal, yo veo la admiración por la manera de hacer la guerra en la península ibérica, que lo dejó plasmado en el Colectania. En la manera de hablar de la lucha. La lucha, aparte de hablar de la lucha, esta es la lucha como la hacen los españoles. Todos los nombres importantes están en castellano. O sea, el Colectania, el borrador pues, se escribió en castellano y después Gonzalo de Ayora, si no me equivoco, fue el que ayudó a traducir al latín. Pero no se escribió en italiano, se escribió en castellano. Y luego había una serie de nombres que decían, voy a dejarlo en su lengua vernácula, no lo voy a traducir. Y por ejemplo, en la lucha pues tenemos el traspié, la sacaliña, el cargo, la descaderada. Y luego también, pues cómo se usaba la adarga y cómo se combatía la jineta. La mitad del Colectania se está refiriendo a la manera de hacer la guerra en la península ibérica. Pero la obra pues se acabó publicando allí, en Italia. Y bueno, pues con esto creo que hemos dejado pues un poco menos confusa la figura de Pedro Monte. Creo que estamos en tiempo. De todas maneras, voy a dejar 5 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta y pasamos al siguiente ponente. Bueno, y muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente ponente. A mí me resulta muy curioso el dato que nos das de que Pedro Monte no quería que su obra cayese en malas manos. Y me ha dado curiosidad de dónde encuentra ese tipo de información, ¿cómo sabe eso? Bueno, pues eso lo sé a través de las investigaciones de terceros, ¿no? El Colectania llevaba bastante tiempo escrito. O sea, de hecho no fue su obra póstuma. Y al parecer, bueno, tendría que... Bueno, de hecho, te puedo dar más adelante la referencia, no la tengo aquí, pero sí, vamos, que al parecer lo intentaron convencer para publicarlo, pero él en un principio se negaba, y solamente tras su muerte, cuando ya no tenía poder sobre su obra, fue cuando fue publicado. Pero sí, lo que tenemos que ver es, ahora mismo nos parece, pues los consejos de Pedro Monte, pues ya está, por 40, 50 euros o 60, lo compramos y lo que vemos es algo muy interesante, pero no vemos algo como que tenga que mantenerse secreto o sea tan importante. Pero en la época sí era importante. Era importante y así lo veían. Y sobre todo, el punto de vista emocional que te he comentado, que ya no era solamente una obra divulgativa, era la transmisión de una serie de experiencias que le habían hecho ganar batallas. Entonces, a él le parecía que él tenía una serie de claves que podrían decantar una batalla de un lado a otro. ¿Qué pasa? Pasa exactamente igual que ahora. Tú haces una artimaña, un ardid estratégico, y te funciona una vez. Si se hacen 5 veces, ya forma parte de la panoplia de los recursos de cualquier estratega. Entonces, las cosas que le habían sido útiles, quería que solamente las supieran las personas que debían utilizarlas, no cualquiera, porque entonces su libro ya perdía todo valor. O sea, en el momento que, por ejemplo, su obra, en el momento que el consejo que he comentado de darle pedrada a los caballos, vale bien, ahora nos puede parecer muy gracioso, ¿no? Pero básicamente te podía salvar de morir. El punto es que si ya era algo conocido por cualquiera, perdía valor estratégico. Así que
yo puedo llegar a entender que Monte, hasta que no encontrase la persona adecuada, no quería que su obra fuese transmitida a público que él no controlase. ¿Alguna cosa más? Sí, has comentado que Pedro Monte le chocó el cambio, digamos, de estructura de logística militar del estilo medieval al estilo moderno. Me pregunto, no lo sé porque no lo he leído colectánea, ¿te refieres también al cambio de una estructura puramente feudal de noble a cargo de su grupo a las coronelías, al estilo de lo que después implantaría el gran capitán? Bueno, ¿O todavía no? Por lo menos en la Guerra de Granada, evidentemente fue o sea, Gonzalo Fernández de Córdoba era bastante joven, se destacó tampoco especialmente, pero evidentemente la Guerra de Granada fue el germen de muchas cosas. También la manera de hacer la guerra aquí no era exactamente un negocio como él estaba acostumbrado, ¿no? Y aparte las guerras de asedio, tal y como, o sea, porque bueno, si nosotros atendemos a la biografía de Pedro Monte, los asedios en Italia eran larguísimos. Aquí él fue testigo de cómo una ciudad caía en un par de días. O sea, porque en el momento, vale bien, aquí los nazaríes habían estado muy bien protegidos por la orografía, ¿no? Y lo que es la poliorcética medieval, pues no era muy efectiva contra las fortalezas nazaríes. Pero aquí llegaba Fernando con su tren de artillería, aparte con una peonada enorme que le iba abriendo, o sea, se iba abriendo caminos, y donde no había caminos, construía caminos para llevar la artillería. Y en el momento que empezaban a batir un muro, los primeros aguantaron más, pero al final ya corrió la voz, y en el momento que empezaba la artillería se rendían directamente. Entonces yo creo que eso tuvo que causar una tremenda impresión, porque él ya había estado en más de un asedio, en un lado y en otro. O sea, él había perdido, había conservado ciudades, pero también la había perdido. Y él había sitiado sus ciudades, algunas las había conquistado y otras no. Entonces, que llegue un ejército y en 1 o 2 días, dependiendo del caso, dependiendo de la plaza, la rinda, pues yo creo que sí tuvo que tener un gran impacto. Lo que sí es curioso, y habiendo visto eso, porque lo tuvo que haber visto, que me llama la atención, es que en el Colectánea no haya ninguna referencia a la artillería. Que esa es otra cosa, porque la artillería tuvo que ver. Es más, es que estamos hablando que en esos momentos la artillería de Fernando de Aragón creo que sería la segunda del mundo después de la del rey de Francia. La otomana también está por ahí. Bueno, sí, bueno, esa ya lo que pasa es que pillaba bastante lejos, pero ¿por qué? Porque en un principio, pues Fernando lo que heredó fue una serie de piezas de artillería que era de lo más diverso, pero en el momento que vio la efectividad y las posibilidades, trajo a artesanos de todo el mundo conocido a construir más artillería. Y de hecho hubo una evolución muy importante en las armas de fuego portátiles durante la Guerra de Granada. Y luego todo eso ya formó también parte de lo que después con las coronelías pasó en Italia. Bueno, creo que estamos ya listos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.